Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Saludos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema narraciones. Las narraciones son un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho ficticio. Hay que aclarar que una narración puede ser un cuento, una anécdota, una leyenda, etc. También debemos de saber que el acto de narrar es uno de los más antiguos y esenciales de la especie humana. En este caso, estas narraciones, pues sobre todo en nuestra historia, lo que vendría siendo en la cultura mexicana, por medio de las narraciones era por las cuales se educaba a lo que vendría siendo las nuevas generaciones, o en este caso se contaban diferentes tipos de acontecimientos relacionados con cosas que no podíamos entender, se inventaban un tipo de narraciones. Aquí es donde nacen lo que vendría siendo las mitologías. eh, las mitologías en donde por medio de cuentos o narraciones se contaban hechos maravillosos, por ejemplo la creación del ser humano, la pelea vámonos a otras culturas, por ejemplo la griega, los cuentos de Hércules y los héroes griegos. Nos podemos ir a otro lado, en lo que vendría siendo también en la egipcia, donde hay narraciones de cómo era que convivían los dioses, y en otras culturas como la nórdica era lo mismo, que teníamos las narraciones de cómo fue que vivieron lo que vendría siendo los dioses Odín, entre otros. Pero pues esto se viene transmitiendo de generación en generación por medio de las narraciones orales. Conforme pasa el tiempo y va creciendo lo que es la historia o lo que vendría siendo la evolución de la civilización, pues pasan a ser también escritos para preservarlos de una manera y poder transmitirlo para cuando la persona quiera tener acceso a él. No tenemos que esperar a un narrador, a una persona que nos lo platique, ya podemos accesar a él por medio de los libros. Como lo decíamos, entre las primeras narraciones entran las historias mitológicas o cósmicas. En este caso, pues nos referimos a la creación del cosmos, que los antiguos les explicaban a las nuevas generaciones. Estas basadas en fenómenos naturales, la pregunta sobre la existencia de la humanidad, etc. Como ya lo habíamos mencionado,
hay diferentes tipos de narraciones dependiendo de quién o cómo o por qué lo va a transmitir. Las narraciones más recientes incluyen relatos patrios, historias nacionales, periodismo y la literatura. Pues como lo mencionábamos, esto se fue modificando con el paso del tiempo y pues ya no solamente era hablado, sino ya empezábamos a incluir lo que vendría siendo narraciones escritas, en donde esto ya se podía preservar en un libro y pasarlo de una manera un poco más fácil de generación en generación. Muy bien, ya vimos qué son las narraciones. Ahora vamos a ver cuáles son sus características, que son muy sencillas. Por ejemplo, evocan hechos reales o no. En este caso, como lo dice, estas narraciones tienen que ser, esto es por medio, como lo decíamos, del lenguaje oral o escrito, y pues tienen que tener algún acontecimiento real, o en este caso no necesariamente tiene que ser real, puede ser ficticio. Aquí podemos aclarar que la narración tiene que ser platicada como si hubiera sido real, en este caso de ser ficticio. Por eso existen lo que vendría siendo muchos tipos de leyendas, en donde a lo mejor el acontecimiento principal, vamos a hablar de La Llorona, que a lo mejor sí hubo una persona que ahogó a sus hijos, ahí tiene algo real, pero lo que sigue, lo que vendría siendo el hecho fantástico, puede ser que nunca haya acontecido, pero tiene que ser contado como si hubiera acontecido y como si hubiera sido testigo de lo mismo. Pues en este caso todos presentan un narrador. El narrador es quien platica la historia. En este caso puede haber varios tipos de narrador. Por ejemplo, puede estar el narrador que está dentro de la historia, a quien le aconteció lo que vendría siendo la situación que se está viviendo. Puede ser uno de los personajes que está dentro de lo que es la trama, o vendría siendo una persona que vendría siendo planteada como el testigo de ese acontecimiento que se vivió. También otra de las características es que ocupan un espacio. Este espacio tiene que ser de tiempo real. El espacio también puede ser el tiempo en el que sucede este acontecimiento o la fecha exacta, el tiempo exacto en el que está sucediendo. Es como si estuviéramos hablando de la creación del sol y la luna en la cultura de lo que vendría siendo de los antiguos mexicanos y lo queremos traer a lo que vendría siendo la cultura actual. No es posible. Para poder hacer ese tipo de narraciones o llevarlo, vamos a decir así, a un cuento, una historia, tenemos que hablar de la época de los antiguos pobladores de Mesoamérica, que vendría siendo enfocado en las culturas. No podemos estar trayéndolo a las edificaciones, o sí se podría, pero ahí ya entraría en un hecho ficticio. Como ya lo habíamos dicho, posee verosimilitud. La verosimilitud es que tiene que tener parecido con la realidad, incluso si haya sido un evento fantástico. Tenemos que darle ese hincapié para que crean la gente, el público, que es real. Tienes que hacerle creer que lo que está viendo es real. Por eso muchas películas de terror tienen demasiado éxito, porque la persona se encargó de trabajar tanto en esa narración, o aunque sea ficticio, que tú sales de la película o lo que vendría siendo leer el libro creyendo que es totalmente real.
Ahora bien, para que tú puedas realizar lo que vendría siendo, porque el trabajo no nada más es ver y buscar narraciones mexicanas, sino vamos a escribir una pequeña narración mexicana por parte de nosotros, en donde vamos a inventar la historia, vamos a tener que ver los elementos de una narración. Pues en este caso tenemos al narrador, que es el principal, es el que cuenta la historia. Ya dijimos, puede estar dentro de los personajes, de que es alguno de los que narran lo que aconteció, o puede estar fuera de lo que vendría siendo la historia, contándolo como si él fuera un testigo. Tenemos los personajes. Estos son quienes son para los que participan en la trama, son quienes se ven envueltos en esta narración. También tenemos las acciones, qué es lo que sucede en sí es la trama. Es la trama de la narración. Es lo que sucede, es la acción que nos va a llevar a llevar a cabo esta narración. Espacio es donde ocurren los hechos. Aquí estamos hablando del lugar preciso donde ocurren los hechos. El tiempo es el momento histórico donde ocurre el relato o su duración. En este caso hay que tomar en cuenta exactamente en qué periodo de tiempo estamos hablando para saber qué son los elementos que vamos a utilizar para darnos a conocer. Por ejemplo, si estamos hablando de que sucedió algo en la cultura de los egipcios, pues no vamos a decir que el personaje principal llegó en un carro último modelo, ¿verdad? Tenemos que estar acorde el relato, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo nuestra narración. Y la trama, que vendría siendo, es la totalidad de las anécdotas que componen la historia. Como lo dijimos, es lo que pasa, la problemática que se desarrolla, qué es lo que está sucediendo en lo que vendría siendo este tipo de narraciones. Pues algún tipo de ejemplo de narraciones que trabajamos en el libro de cuarto año vendría siendo La gotita de agua, el callejón del beso, Las manchas en la luna. Algunos de los ejemplos que trabajamos en el cuarto año son La gotita de agua, El callejón del beso, Las manchas en la luna, pero pues te pediría que buscaras más narraciones mexicanas, si quieres una leyenda antigua, para que vieras los tipos de narraciones que hay, a lo mejor alguna leyenda, y en este caso tú te prepares para elaborar una narración propia, si quieres basado de alguna que ya existe. Pero vamos a realizar lo que vendría siendo una narración tuya, al menos de lo que vendría siendo una cuartilla y media, una hoja y media, con buena letra. Recuerda que las narraciones, al igual que cualquier cuento, cualquier historia, necesitan un inicio, un desarrollo y un cierre. En este caso, si gustas, te puedo apoyar aquí con los ejemplos de lo que son cuentos, de leyendas, para que puedas observar cómo se va a estructurar lo que vendría siendo esta narración. Sería todo por hoy. En este caso espero haber hecho entendible el tema para ti, haberlo hecho agradable. Nos vemos hasta la próxima.